Y algo que nos dejó mucho la pandemia, y hay que decirlo con toda claridad, es la medicina preventiva, que no tenemos una cultura de prevención y que lamentablemente subestimamos muchas cosas, que si me siento mal, pues no pasa nada, me automedico o no voy al doctor o después voy o no voy, o voy a recetarme con mi tía o que me diga mi mamá o a ver qué me dice Google, San Google, el hospital de Google. Y así es como hemos vivido los últimos años. Y particularmente tenemos que decirlo, una de las cosas que más se ha subestimado y que menos cuidamos es nuestra columna, ¿no? Así de básicamente algo en lo que, bueno, el productor y yo somos expertos en decirles que no somos muy cuidadosos con el tema, pero subestimamos mucho el tema de la columna. En un país en donde también trabajamos ampliamente y todo el peso se va en nuestra columna. ¿Cuántos jornaleros, cargadores? O sea, México tiene una fuerza laboral que ocupa mucho a la columna. O sea, vaya, que le mete más peso del habitual o de una persona promedio. Y el que no veamos la columna y el que nos valga un soberano cacahuate, vaya, ¿cuántas personas hoy utilizan una faja cuando van a cargar algo? ¿O cuántas personas se levantan y se sientan correctamente? Un tema de postura. Por ejemplo, las personas entre más altas, o sea, yo que estoy alta, nos vamos como para abajo. No sé si es un tema de gravedad o no, pero nos vamos para abajo. Es un tema que pasa y que pues es la columna. Bueno, pues nosotros, mis amigos, hemos emprendido una lucha en contra de aquellos como nosotros que no le tomamos tanta importancia y queremos informarles sobre la importancia de cuidar su columna vertebral. De ahí parte, o sea, es lo que nos mantiene, pues, vaya, creo que hasta la importancia debería de ser eh, del día a día, cosa que no hacemos, así que dicho eso, les quiero presentar una entrevista que hicimos con un quiropráctico. Muchos van a decir, ¿y este qué? ¿Cómo se les ocurre? Bueno, pues justamente acá, porque también hay mucho tabú con el tema de la quiropraxia y todo esto, pues es justamente cuando venimos y entramos al quite para informarles qué es lo que hacen, cuál es la importancia, qué tipo de cosas se pueden prevenir, arreglar o solucionar con una quiropraxia efectiva, cuál es la diferencia con un ortopedista o un huesero. Así que, dicho eso, les pido nos ayuden a compartir, les pido nos ayuden a compartir esto en todas las redes sociales porque hay que cambiar esta cultura de prevención y también es un tema que debemos hacer desde las redes sociales. Dicho eso, a compartir y ahorita me cuentan qué opinan y si tienen preguntas, déjenmelas saber para que podamos irselas respondiendo o bueno, no yo, los expertos. Doctor Oscar, ¿cómo estamos? Muy bien, Meme, muchísimas gracias. Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias. Oye, ayúdame a explicarle a la gente, a los que nos están viendo en este momento, ¿por qué es importante la quiropraxia? Es más, vámonos para atrás. ¿Qué es la quiropraxia? ¿Qué es esta medicina quiropráctica? Mira, la quiropráctica inició en 1895. Es una ciencia de la salud que es importante este punto que está reconocida ante la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Solamente odontología, medicina alopática, que es la medicina tradicional, y la quiropráctica están dadas de alta y reconocidas por la OMS. Entonces es una licenciatura que dura 5 años y lo que hace es el tratado de problemas de columna vertebral. ¿Por qué es importante voltear a ver la columna vertebral? La columna vertebral es la parte más importante de nuestro cuerpo, es el centro, es lo que nos carga. Y la función más importante es que cubre la médula espinal. La médula espinal es la que genera todos los impulsos nerviosos y hace que todo el cuerpo funcione correctamente. ¿Cómo es este panorama de la quiropraxia en México? Porque, bueno, o sea, yo sé que tengo problemas de columna, ¿no? Me queda claro desde que fui una vez tuve un accidente y bla, 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 no, porque luego me empieza a doler la cadera y cosas así. Pero creo que hasta que me empezó a doler, me di cuenta que tenía un problema en la columna y no antes. ¿Cuál es el panorama de la quiropraxia o la importancia que le damos los mexicanos a la columna vertebral, tomando en cuenta que si es lo que nos está soportando, si es la base, debería de ser como prioridad número uno? Totalmente. La columna es la parte más importante de nuestro cuerpo, es nuestro cimiento, ¿sí? Entonces, generalmente la columna es muy noble y no va a generar molestias hasta que ya, cuando molesta, quiere decir que hay un problema serio, que hay compresión de algún nervio o que está afectando alguna zona. Entonces, lo importante es la prevención. Yo les explicaría que, y les haría entender que la prevención es lo más importante. Como cuando uno va al dentista, va y se hace limpiezas dentales periódicamente, lo mismo tendremos que hacer con la columna vertebral. Revisarla periódicamente, 3 o 4 veces al año, hacer estudios radiológicos para ver en qué forma está, en qué posición, y en ese momento comenzar a valorar para evitar problemas a futuro que ya son más graves. Si bien la medicina preventiva, y creo que es algo que hemos platicado N cantidad de veces en este programa, no es el fuerte de México,
¿En qué momento estamos, no? Tomando en cuenta que la pandemia creo que nos hizo ver que si tenemos que hacer algo es prevenir, viene desde el tema de cómo comes, cuánto te ejercitas, cómo comes, o sea, no solo cuánto, sino cómo comes y qué comes, etcétera. Y creo que la prevención es importante, pero por eso te lo preguntaba, porque si bien es cierto que hay muchas personas, creo como yo, no se atiende la columna hasta que hay un dolor. ¿En qué momento alguien tiene que venir o tiene que pensar en acudir con un quiropráctico? ¿Qué tan fácil es encontrar un quiropráctico en este país? Actualmente ya es más fácil encontrar un quiropráctico. La carrera de quiropráctica en México comenzó en el 2001 en la Universidad Estatal del Valle de Ecatepec. O sea, hasta el Realmente es 2001. muy nueva. Antes todos los quiroprácticos que estaban en México habían estudiado en el extranjero. La Okay. licenciatura comenzó en el 2001. Ya llevamos 19 años y actualmente yo soy de la segunda generación y a partir de ahí hay como que más conocimiento acerca de la quiropráctica. Antes había menos de 100 quiroprácticos en toda la ciudad. Entonces, aquí es donde entra mucho esto de que iban con un huesero o personas que A se ver, dedicaban a ¿cuál es hacer la esto. diferencia, por ejemplo? O sea, creo que esto es importante entre el quiropráctico, el ortopedista y el huesero. El huesero, obviamente, no se estudia. Es un conocimiento empírico que se fue haciendo de generación en generación, que lo único que se aprendió fue a tronar huesos. ¿Sí? No tienen ningún estudio, no hay estudios que hagan esto, ¿sí? Simplemente saben tronar los huesos. En este momento sí hay que tener muchísimo cuidado con eso. Nunca vayan con un huesero. No hay que hacerlo y no por desprestigiar, sino porque hay muchos problemas que podemos evitar. ¿Cómo qué? Por ejemplo, ¿qué pasa si voy con un huesero y no me en ella? Puede haber fracturas, ¿sí? Puede haber lesiones de columna serias. Entonces hay que evitarlo, ¿no? Dando el respeto a cada persona, pero sí no hay que utilizar hueseros. El quiropráctico tiene 5 años de estudio, tiene licenciatura completa. Y el ortopedista es un médico con especialidad en todas las articulaciones, columna vertebral y articulaciones del cuerpo. Ellos operan, ¿sí? Y ellos ven otro tipo de cosas como fracturas, esguinces y cosas que el quiropráctico no. El quiropráctico se basa y se enfoca en corregir las subluxaciones vertebrales. Una subluxación vertebral es cuando una vértebra comprime el nervio entre dos y hace que se comprima y genere molestias. Es cuando ya genera la molestia y es cuando duele. Esa es la primera instancia y es cuando tienen que comenzar a ir con el quiropráctico. Lo ideal es que fueran cuando no duele, pero si ya comienza a sentir molestia, la primera es cuando tiene que acudir una persona con el quiropráctico. En tu experiencia, ¿cuáles son los problemas o las condiciones más comunes en la columna? O sea, ¿qué es lo más común encontrar en los pacientes que atiendes? En el mexicano, pues vamos a cerrarlo al segmento mexicano. ¿Qué es lo más común que te topas? ¿O cuál es la primera condición con la que te topas? Definitivamente lumbalgias, que es dolor de espalda baja, Uh-huh. dolor de cintura, problemas de ciática, problemas de hernias de disco y cervicalgia, que es dolor de cuello producido por latigazos, por choques de auto, por las malas posturas. La gente está todo el tiempo con el celular. Nunca nos han enseñado cómo hacer una higiene de columna. Nunca nos enseñan cómo sentarnos, cómo estar de pie, cómo cargar objetos pesados. Entonces, ahí, desde la infancia, es cuando comenzamos a lastimar la columna. Entonces, definitivamente problemas de espalda baja, cuello, dolores de cabeza, mareos, migrañas, dolores de piernas, adormecimiento en brazos o manos. Hay O sea, todo muchísimas eso pasa a raíz patologías. de la columna. Exactamente, porque es la que está generando toda la irrigación de los nervios. Entonces, si algún nervio se comprime, no permite que funcione. Pueden ser problemas cervicales que generen dolor, adormecimiento hasta las manos. Problemas de espalda baja que generan un adormecimiento, dolor, fatiga, piernas, dedos. Entonces, definitivamente sí es, la columna genera y alimenta a todo el organismo por la médula espinal. O sea, vamos a dejar esta parte clara. No nada más es que te duele el cuello, no nada más es que te duele la cadera, es que puedes tener adormecimiento en las extremidades, dolores de cabeza y todo, o sea, puede venir a raíz de una mala postura, o sea, de un mal acomodamiento de la Exactamente. columna. Se llama subluxación vertebral y es la compresión del nervio. Entre dos vértebras hacen sándwich al nervio y no permiten una circulación, un flujo correcto. Y de ahí sale la infinidad de síntomas de los que te comentaba. En los pacientes que atiendes, en la trayectoria que llevas, vaya, me dices que eres de la segunda generación, ¿no? De que ya estudiaron Sí, quiropraxia aquí en exactamente. México. ¿Cuál ha sido el caso más impactante que te ha tocado atender? ¿Cuál ha sido que digas, este es uno de los casos que más me acuerdo
por cómo estaba la columna. Sí, personas que vienen totalmente encorvadas, que no pueden caminar y que tenían cirugías ya programadas y que hemos salvado muchas cirugías de hernias de disco, personas que no pueden caminar, personas que no tenían sensibilidad en brazos o manos. ¿Sí? Entonces ha habido infinidad de casos de este tipo. ¿Cuánto tiempo, por ejemplo, te trata un tratamiento? O sea, ¿cuánto te tardas en que una persona que, por ejemplo, tiene una curvatura, o sea, que viene así completamente jorobada, pueda volver a caminar derecho? Cada cuerpo reacciona distinto, obviamente, pero generalmente un tratamiento para que comience a tener ya un proceso de mejoría notoria físicamente, radiológicamente y con los síntomas que ya se comiencen a quitar las molestias, 3 meses es el tratamiento ideal, yo creo. O sea, como 3 meses más o menos. 3 meses, sí. Los síntomas pueden desaparecer muy rápido, pero lo que intenta hacer la quiropráctica no es corregir el síntoma, sino la causa. Nosotros vemos la causa del problema y no corregir el síntoma. Puede ser que el dolor, si tú vienes con dolor de cuello, el dolor de cuello te puede quitar con 1 o 2 sesiones, pero lo que te está generando la molestia en el cuello puede ser una rectificación cervical o alguna compresión del nervio. Lo que nosotros buscamos es corregir eso para que ya no vuelvas a recaer en lo mismo y la molestia se quite y se componga para siempre. ¿Por qué si me estás diciendo todo esto? O sea, que prácticamente o sea, me rectificaron antes de que grabáramos la entrevista y no tuve ningún dolor. O sea, existe mucho esta idea de que te duele cuando te vienen a tronar, o existe como mucho el temor de ir con un quiropráctico, porque muchos, como yo, venimos con la idea del huesero, ¿no? Que te va a tronar y te va a tronar y te va a doler, y luego vemos videos de cómo están gritando de dolor y cosas así. Y ahorita o sea, que antes de la entrevista lo empezamos a hacer, yo no tuve ningún dolor prácticamente, e incluso hay cosas en las que tuve una mejoría inmediata a raíz de tantito que le moviste y que me acostaron en la cama y demás. Pero yo lo estoy viviendo y te estoy platicando y estoy escuchando lo que me estás diciendo, y me cuesta todavía creer que exista gente que tenga este temor de ir con un quiropráctico, o que digan, no, es que me va a lastimar. O sea, ¿a qué atribuyes que exista esta idea por parte de la gente? Mira, hay muchos mitos sobre el ajuste quiropráctico. Para empezar, yo no toco a nadie sin antes haberlo evaluado con rayos X, para evitar que haya contraindicaciones al tratamiento. Las contraindicaciones al tratamiento son casi nulas, ¿sí? Por eso muchas veces, hasta cuando la gente llega con un huesero, muchas veces puede ser que no le lastimen y no le hagan nada en la mayoría de los casos, porque la columna es muy noble. Hay un riesgo mínimo en casi nulo que alguien pueda lastimar, y con radiografías se vuelve nulo. O sea, si hay algún riesgo, y con las radiografías veríamos si hay algo. Esto nos ayuda muchísimo para ver que no hay ningún problema. Entonces, lo que se escucha es una liberación de aire en la articulación. No creas que es el hueso que se movió al momento del ajuste. Solamente se libera, y esa articulación, el aire que se libera, lo que hace es descomprimir al nervio. Es lo que se escucha dentro de tu cuerpo. O sea, lo que estamos escuchando no es el hueso, No como es el se crea, hueso es aire. exactamente, es aire en la articulación. Entonces, no creas que se te está modificando una postura en el hueso ni nada por el estilo. Por supuesto que no se rompe, sino es difícil. Y a ver, ¿qué le podrías decir a la gente? Así como 3 o 4 cosas que le digas a la gente que tomen como importancia. O sea, digan, a ver, necesitan empezar a tomar como atención en su columna por ABC, ¿no? Estamos en temas preventivos, estamos en plena pandemia, la gente como que empieza a despertar con esto de la prevención, de la medicina preventiva y demás, ¿no? ¿Por qué confiar en un quiropráctico? ¿Cómo yo, persona que estoy viendo esto, que he escuchado N cantidad de mitos, que quizás estoy apenas escuchando que quizás tengo adormecimiento en las manos, podría yo tener que ir a un quiropráctico y demás? ¿Por qué la gente, así como los puntos importantes que nos está viendo, debería empezar a poner atención a su columna, aparte de todo lo que me dijiste, e ir con un quiropráctico? La primera es que no tengan miedo. Importantísimo, que no tengan miedo al quiropráctico. Que es muy importante que cuando ustedes acudan a un quiropráctico, vean que tengas cédula profesional y título universitario. Es lo primero. Entonces, ya con eso están con personas con estudios y con personas preparadas que no los van a lastimar. 2, cuidar mucho las posturas. Es importantísimo. Ahora, esto de la pandemia nos ha cambiado totalmente nuestro estilo de vida. La gente está trabajando en sus hogares, se están sentando en sillas que no son ergonómicas, están utilizando la computadora en la cama, estamos utilizando mucho tiempo más el celular. Entonces es importantísimo cuidar posturas. Ya después les voy a explicar cómo hay que sentarnos, cómo hay que estar parados, cómo cargar cosas pesadas, pero cuidar todo eso. 3, no se esperen a que duela, atiéndanse. Es como una limpieza dental, repito.
hay que cuidar la columna y evitar a que esto comience a ser algo, porque ya cuando hay dolor, quiere decir que ya hay un problema más fuerte. Y 4, la columna es lo más importante en nuestro cuerpo. Entonces, denle el cuidado necesario, escúchenla, siéntanla, cuando hay un poquito de dolor en el cuello, cuando duele la espalda baja, cuando sienten que ya no se mueven igual, ahí es cuando tenemos que comenzar a atendernos. Oigan, pues a ver, yo me voy a aventar aquí un tiro y yo sé que va a haber muchísimos comentarios por esto. ¿Me ayudas, Doc, a que si la gente me empieza a decir, oye, yo estoy sintiendo tal, o sea, que nos empiezan a contar en los comentarios qué padecimientos tienen o si tienen algún sentimiento de, es que me duele aquí, me duele acá, no siento el adormecimiento, tengo que ir a un quiropráctico, o que si la gente tiene dudas o quiere aclarar algunos otros mitos sobre la quiropraxia o por qué ir con un quiropráctico, cuándo necesitas ir a un ortopedista, cuándo ir a un quiropráctico, etcétera. ¿Me ayudas a irse los contestando a la gente conforme vayan llegando? Todas las dudas que sean necesarias, con todo gusto las respondo. Pues entrenle entonces con los comentarios aquí abajo, váyanos diciendo qué preguntas tienen, porque, insisto, si la columna pues es lo que nos sostiene, creo que debería estar en el top 10 de prioridades para nosotros, y más en México, que bueno, aquí tenemos muchísima gente que trabaja hasta una edad muy, muy amplia, o sea, son muy grandes y siguen trabajando, cargando cosas, o sea, no tenemos la cosa, me estás diciendo que hay formas para sentarse, pararse y cargar, yo no tengo ni idea, yo me agarro y vámonos. Entonces, creo que es importante que me ayudes con eso. ¿Le entras? Con muchísimo gusto, todas las preguntas, encantado. Oye, ¿y qué personas deben venir a un quiropráctico? No sé, ¿una persona tiene que estar enferma para ir a un quiropráctico o puede ser una persona completamente sana, tipo algún deportista, un físico-culturista? Porque vemos, o sea, yo veo que vienen aquí muchos que hacen muchísimo ejercicio y yo digo, ¿para qué si hacen tanto ejercicio? O sea, como ¿por qué deberían de ir a un quiropráctico si están tan sanos? ¿Quién debe o quién es apto para venir? ¿Hay algún límite de edad o algo así? Por supuesto. Cualquier persona, desde niños, desde 1 año, yo hago quiropráctica pediátrica, desde meses pueden asistir al quiropráctico. Y mi paciente, el mayor, tiene 101 años. Entonces, no hay ningún problema porque las personas se ajusten. No tiene que haber ningún problema. Puede ser un deportista, puede ser una ama de casa, puede ser una persona que trabaja en la oficina todo el tiempo, pueden ser gente de alto rendimiento. Entonces, yo hago quiropráctica deportiva, es mi especialidad. Atiendo deportistas, las personas más sanas, y lo que hacen es prevenir lesiones y cuidar su cuerpo. Entonces, no hay ningún rango de edad ni nada por el estilo. No te tiene que doler nada. Es importantísimo volver a tocar ese tema. No te tiene que doler nada, no tiene que haber molestias para que puedas asistir a un quiropráctico. Hay que hacerlo como una alternativa, hay que ser preventivos. Esa es la clave del éxito. Pues ahí está, amigos. Entonces, déjenme sus dudas y aquí el doc me va a ayudar a explicarles en diferentes segmentos que tendremos en este programa cómo ir atendiendo la columna, cómo ir previniendo y, por supuesto, por qué hay que ir a un quiropráctico. Muchísimas gracias, doc. Al contrario, muchas gracias, Mimi. Ahí está, amigos. Ahora, esa entrevista, obvio, fue grabada, ¿no? Hace como que 2 meses, 1 mes y medio. Bueno, fue grabada. No, porque había muchos, es que fue grabada, sí, fue grabada, pero justo, o sea, el hecho de que haya sido grabada no quiere decir que no podamos volver a contactar al doctor para que nos responda sus preguntas. Por ejemplo, aquí hay algunas como la de Israel, ¿no? Que nos dice, pregunta la diferencia con un médico osteópata. Esta pregunta va a ser una de las que le pediríamos al doctor que responda. Luego aquí dice, Aaron Ventura, ya me convenció el doctor quiropráctico, tendré que ir con un buenazo como el de Meme. Bueno, pues aquí abajito, quizás no lo han visto, pero está corriendo una cintilla que trae la dirección del doctor y aparte sus teléfonos para que lo puedan contactar. Y por si ustedes no lo vieron, en lo que sacamos grabado, venían las redes sociales del quiropráctico. Entonces, ahí lo pueden revisar. Ahí, de hecho, pueden ver su trabajo más ampliamente. Aquí hay más preguntas, ¿no? Nos dicen, ¿cuál es la postura correcta para estar parado o caminar? Aquí nos dicen personas, ¿no? Enfermedad o padecimiento es igual a pecado, dice Carlos Díaz. Luego nos dicen por acá, diabética con osteoporosis, adormecimiento de piernas y brazos, ¿puede hacerme una alineación de columna? Otra pregunta que valdría la pena que nos ayudara a responder el quiropráctico. Luego, si les duele la espalda, vayan al INE. No vayan, ahí les va a doler más. Acá nos dice Leticia, tengo 2 cirugías de cervicales y siempre tengo dolor, tengo 6 tornillos, grapas
y metal, ya que me fusionaron las cervicales. Soy candidata a ir al quiropráctico. Aquí nos dice Yaco, yo soy candidato a cirugía con fijación de columna de 3 vértebras, ya me lo han dicho 3 cirujanos. Luego acá nos dicen, ¿dónde puedo ir a consulta? Me urge que me revisen. Bueno, Perla, aquí abajito está la dirección Centro Quiropráctico Satélite Circuito Historiadores, número 44S, despacho 101, en Ciudad Satélite, Naucalpan de Juárez, Estado de México. Y aquí están los teléfonos, están apareciendo aquí abajito, que es 5525-803404, y está apareciendo todavía, está apareciendo en pantalla. ¿Cómo puedo mejorar mi postura? Otra pregunta, nos están diciendo por acá. Dicen aquí, ¿dormir en la hamaca hace daño? Me gusta dormir y poco en la cama, no tengo pareja. Dicen acá, dicen que por qué no recomienda nada de nutrición ni cerrar el pico, comer con calidad, no cantidad y variado y cuidar los pies, porque no es exclusivo el tema de sobrepeso. Hay personas que pueden ser muy delgadas y tener problemas en la columna. Hay deportistas, hay personas de alto rendimiento, que es justamente lo que preguntamos. Hay personas que tienen un alto rendimiento deportivo que van al quiropráctico. No es un tema exclusivamente de alguien con sobrepeso y valdría la pena, Néstor, que eso también lo dejáramos claro. Aunque el propio doctor nos lo dice, aquí valdría la pena volverlo a repetir, ¿no? Nos dicen, ¿no?, que si puede hablar el doctor del nervio asiático. Ciático sería, ¿no? Porque asiático, pues dudo que sea asiático, pero nervio ciático también hay que preguntarlo al doctor. Dicen acá, buenas noches, yo tengo problemas que tengo sensación de adormecimiento en mis pies, siento caliente y como si al ponerme los zapatos tuviera, no sé, pero bueno, esta pregunta también le pedimos al doctor que nos ayude. La lumbalgia tiene cura. Meme, ayuda para el nervio ciático. Siguen preguntando por el nervio ciático, también nos están diciendo eso. Dicen acá, el teléfono del quiropráctico, pues aquí están. Que si tenemos problemas de columna es reflejo de estrés y sobrepeso, no exclusivamente, pero sí, en algunos casos tiene mucho que ver. Dicen acá, pues yo empecé con molestias de la lumbar y hoy en día batallo para levantar las piernas y luego empecé con la rodilla y ahora me duelen las 2 rodillas. Más preguntas nos hacen por acá. Tengo 8 años con 2 hernias discales. Con ejercicios y cuidado he seguido trabajando, aunque confieso que hay días que ni levantarme de la cama puedo. Dicen acá, pregunta si es curable la lumbalgia, que si tiene sucursales en Puebla. No, creo que no. Dice Sergio, yo fui cargador por 6 años y mi espalda está deshecha, nos dice Sergio. Dicen acá, sí, ¿sabes? Sí, eso ahorita lo veremos mañana. ¿Qué van a desaparecer? No se ha determinado, vamos a partir de ahí. Nadie ha dicho cuáles van a desaparecer y no. Es un debate que sigue y seguirá. Todavía no hay ninguna determinación. Sí es cierto, el colchón muy importante. La cuarta parte de tu vida la pasas en la cama, ¿no? ¿Cómo elegir un colchón? Esa parte es importante. Dicen, ¿son mejores las sillas para oficina o de gamers para trabajar en casa? Buenas preguntas que nos están haciendo. Entonces, justo vamos a irnos con esto. Meme, yo solo tratamiento de columna, pero con tus manos. Oh, no creo que te ayude mucho, la neta. Para eso están los quiroprácticos. No vayan conmigo. Dicho esto...